¿Qué sabemos sobre el experimento 1006? Vamos a averiguarlo. ¡Let's go! The Prototype, conocido también como el experimento 1006, es uno de los personajes más misteriosos de la fábrica. Su existencia se ubica muchísimo antes que la mayoría de personajes que ya conocemos, siendo de los primeros experimentos vivos de la compañía. Pero esto no solo se limita dentro de la historia, ya que según declaraciones de los desarrolladores, el Chapter 1 inicialmente iba a ser una casa pequeña, las cuales sí o sí ya se contaba con la existencia del experimento 1006. Por consiguiente, su participación es tan remota incluso en las fases betas del juego. Las referencias confirmadas hacia el experimento 1006 son pocas pero muy memorables. La primera la encontramos en el tráiler del Chapter 1, donde se nos muestra un mensaje oculto diciéndonos que Prototype es el primer ejemplo de ser viviente sin necesidad de contar con un tracto digestivo para comer. La segunda referencia la conocemos bastante bien porque la hemos mencionado anteriormente, situada en el cuarto de electricidad, donde la pared se encuentra rasgada por sus garras, acompañada de la frase Wonderful, maravilloso. La tercera mención la conocemos con el video VHS que cuenta el terrible incidente de Playtime, donde el experimento 1006 logra escapar, destruyendo a todos los científicos a su paso, que llevó a la compañía a su final definitivo. La cuarta corresponde a los teaser imágenes del Chapter 2, donde en una aparecía su número de experimento, mientras que en la otra nos revelaron sus peculiares garras. Y la quinta aparición es el final del Chapter 2, donde Prototype extiende sus manos para llevarse lo poco que quedaba del cuerpo de Mommy Longlegs. Existen también otros indicios del experimento 1006, pero estas referencias no están del todo confirmadas, sino más bien especulativas. Algunas curiosidades del experimento 1006 podemos mencionar que Prototype fue uno de los primeros experimentos que nunca llegó a ser un juguete como los demás personajes. Esto se debe a su alta peligrosidad hacia los científicos que fracasaron en poder controlar a este monstruo. Caso contrario sucede con Huggy Wuggy, que sí lograron que fuese obediente como ellos querían. El experimento cuenta con 5 dedos articulados con garras puntiagudas enteramente metálicas, mientras que en su brazo tiene una combinación entre metal, cables y huesos, teniendo en cuenta que estos aspectos cobra mayor fuerza la teoría de que el experimento 1006 tenga la apariencia de un esqueleto pero con partes metálicas. Ahora bien, ¿es realmente el experimento 1006 alguien malvado? Pues tomando en cuenta la información que tenemos del Chapter 1 y el Chapter 2, no podemos garantizar que sea alguien malvado de momento. Al contrario, el haber destruido a los científicos que ya sabemos que eran los verdaderos malos, trajo la salvación a muchas personas, en especial a los niños huérfanos que estaban en proceso de ser reclutados. Todas estas personas fueron salvadas, incluyendo a los juguetes vivos que aún estaban sufriendo por los ensayos de prueba y error, así como también de haber sido salvados de la inminente incineración. A esto sumémosle el hecho de que no atacó a Player a pesar de estar cerca por los alrededores. Quizás no le conviene destruirlo para obtener más piezas, o quizás no lo ataca porque no se lo merece como sí hizo con los científicos. Por lo tanto, decir que el experimento 1006 es alguien malo simplemente porque se oculta en las sombras, sea silencioso o se vea feo, no significa absolutamente nada, ya que las apariencias engañan, como cierta muñeca que nos terminó mintiendo a todos. Por otra parte, tampoco podemos garantizar que sea bueno, porque todavía no sabemos cuál es su verdadero objetivo. No sabemos si los juguetes que está destruyendo se traten de personas malas encarnados en juguetes o se trate de víctimas inocentes como los niños del orfanato. A todo esto tenemos que mencionar el día que se dio el catastrófico incidente que liberó a 1006. Lo único que conocemos de este día es que hubo una falla en el proceso científico que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse, las cuales yo decía que esto podría tratarse de alguien malintencionado que provocó a propósito que Prototype saliese, ya que era impensable de que fuese un error de Playtime. Pero a estas alturas ya no estoy tan seguro. Esto se debe a que Playtime ha cometido errores en el pasado, no solo del experimento 1006, sino de otros personajes, como es el caso de Huggy Wuggy, a pesar de ser alguien muy obediente, y si Dienton pudo escapar, Prototype también lo haría. A todo esto, Mob Entertainment conoce mucho de las teorías populares contadas por la comunidad, y puede que nos sorprendan en hacer que el experimento 1006 no sea el típico villano que estemos esperando. Y ese sería el video sobre lo que sabemos hasta ahora del experimento 1006. Muchísimas gracias Rushi Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
Listo, Prototype, he publicado el video mejorando tu reputación en internet. Con este video la comunidad no te tendrá tanto miedo. Me parece maravilloso. Has hecho una labor excelente. Nah, ni lo menciones, solo estoy cumpliendo mi parte del trato. Muy bien, eso es todo por ahora. Ya te avisaré cuando necesite otra cosa. Vale, también tengo cosas que hacer. Como romancear con la araña.